Bueno, yo le agradezco mucho al Congreso que nos quedemos un momento, porque yo creo que este puede ser un debate muy interesante. Estos dos caballeros, presidente de la Comisión Quinta y presidente de Senado y de Cámara, pues son los encargados básicamente de tramitar los debates o las iniciativas que tanto del propio Congreso como del Gobierno lleguen a la corporación. Y hay temas claves, por ejemplo, qué tanto se ha hecho en el Congreso o qué ha hecho el Gobierno frente a la política pública. Y en ese marco hay quizás dos temas que son absolutamente importantes. Empezaría con el senador Marco Daniel, que además tiene una iniciativa muy importante a propósito del panel de esta mañana sobre el tema de ganadería sostenible. Hay un proyecto de ley que ha venido cursando, que Marco Daniel ha querido ser el impulsor y el ponente de ese proyecto de ley. Sería muy bueno que le contaras a los ganaderos en qué consiste y cuál es más o menos la perspectiva de ese proyecto. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados ganaderos de Colombia. Un saludo especial. Doctor José Félix, gracias por la invitación de participar en este importante congreso. Mi compañero de panel, colega Octavio Cardona, presidente de la Comisión Quinta de Cámara, a mis colegas Carlos Meisel, Jenny Rosso, a todos los senadores, representantes, un saludo especial para todos. Hablar del proyecto de ley ocuparía toda la tarde, pero voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. Mucho se ha dicho en los últimos años y ha hecho mucha carrera, sobre todo en sectores de opinión ambientalista, que una de las grandes causas de deforestación en Colombia es la ganadería. Nos tildan, y me incluyo como ganadero, y nos censuran de ser enemigos del medio ambiente, cuando sabemos que en Colombia hay causas por encima de la ganadería que están contribuyendo con la deforestación, como son los cultivos ilícitos, la minería ilegal y otros temas asociados con las economías ilícitas. Este proyecto de ley, que se llama Ganadería Sostenible Libre de Deforestación, acaba de ser aprobado en la Comisión Quinta del Senado, pasa a plenaria del Senado. Es un proyecto de ley que lo firmamos como autor, que hoy tengo la responsabilidad de liderarlo como ponente. Busca demostrar todo lo contrario. Busca no solamente promover las buenas prácticas ambientales, ganaderas, que no tengo por qué explicarles, mucho se ha hablado durante la jornada de hoy del avance que ha tenido la ganadería en materia de ganadería sostenible, pero que tenemos que demostrarle al país que no son los ganaderos los culpables de la deforestación, sino que antes, por el contrario, doctor Laforí, usted bien lo sabe, hay algunas personas, desafortunadamente, yo lo llamaría acaparadores de tierra en algunas regiones del país, que van deforestando, meten 2 o 3 vacas y ya lo censuran de que son los ganaderos los que están deforestando hoy nuestro territorio. Con este proyecto de ley buscamos una articulación de todos los sistemas de información que hoy existen, tanto del IGAC como del ICA, como del Ministerio de Agricultura, para trabajar de manera interoperativa unos con otros. Y en los núcleos activos de deforestación, solamente allí, a esos predios rurales, tendrán que tener un formulario de debida diligencia a la hora de movilizar sus ganados. Esto va a impedir que en el resto del territorio se diga que son los ganaderos los que están deforestando. Y un segundo tema, que lo vamos a demostrar. Soy un convencido, apreciados ganaderos, que la ganadería que nosotros hacemos, la ganadería de pradera, de forrajes, captura más carbono que incluso en algunos bosques de Colombia. Pero tenemos que demostrarlo con indicadores, tenemos que demostrarlo con hechos y con resultados. Este proyecto de ley va a permitir
que a través de indicadores seamos los ganaderos quienes saquemos pecho de lo que estamos contribuyendo con el cambio climático. Desde luego, queremos que este proyecto de ley pueda incentivar que en sus predios rurales puedan tener el sello ambiental ganadero y con ese sello ambiental ganadero permitir que alcaldes de Colombia puedan darle incentivos tributarios a aquellos predios rurales que tengan el sello ambiental ganadero e incluso que el Ministerio de Agricultura pueda promover créditos, ¿sí?, a aquellos predios que muestren el sello ambiental. Es decir, aquel que tenga el sello ambiental ganadero tenga beneficios en Colombia, tenga incentivos tributarios, de créditos, beneficios, programas, acciones. Y yo termino con esto. Mis queridos amigos, tal vez hace 20 años algunos podrían decir que era un tabú, que era una utopía el cambio climático. Hace algunos años tal vez algunos lo miraban todavía con recelo y decían que es un tema de costos, que genera mucho trámite y que no tenemos la capacidad y la rentabilidad para implementar metodología de ganadería sostenible. Hoy, después de pandemia, apreciados ganaderos, es un tema de exigencia del consumidor, es un tema de exigencia de los mercados. Y si nosotros queremos ser ganaderos competitivos, no es un tema legal, no es un tema de obligación, va más allá de una concientización incluso del medio ambiente. Es un tema que si queremos conquistar mercados internacionales, si queremos llenar las vitrinas de los mercados nacionales de carne y leche colombiana, tenemos que pensar en lo que el consumidor exige y el consumidor cada día nos obliga más a ser sostenibles con el medio ambiente. Muchas gracias. Pues muchas gracias porque es una iniciativa que yo creo que le va a servir mucho a la ganadería. Pero también tenemos al doctor José Octavio Cardona, que está de presidente de la Comisión Quinta, y me gustaría preguntarle, a propósito del mismo tema, ¿en qué va la iniciativa de limitar la frontera agropecuaria por procesos agresivos de deforestación, como el que se hizo justamente en la Amazonía, a propósito de una colonización armada que terminó por destruir 400 o 500.000 hectáreas de bosques nativos y llevaron ahí, como bien lo acaba de decir el senador Pineda, ganado de contrabando traído desde Venezuela en los años 16, 17 y 18. ¿Qué está pensando el gobierno y especialmente el Congreso en este proyecto de ley, doctor Cardona? Muchas gracias, doctor José Félix. Ese proyecto del que habla el senador Marcos Daniel, que también se conoce como el proyecto de carne libre de deforestación, y a partir del cual se propuso la creación del sello de carne libre de deforestación, es justamente la manera de controlar que los parques nacionales naturales de Colombia especialmente no sean invadidos por personas que terminan produciendo carne a precios sumamente bajos, pero es una carne que tiene serias restricciones en el mercado internacional. Lo lamentable de todo esto, para que lo sepan ustedes los ganaderos del país, es que ese tipo de iniciativas en un gobierno que habla del cambio, que habla de la protección medioambiental, que habla de la necesidad de tener restricciones para la producción, esos proyectos no han surgido del gobierno, han tenido iniciativa parlamentaria, han sido congresistas del Senado, de la Cámara, los que han tenido que llevar los proyectos a las comisiones, Quinta de Senado y Quinta de Cámara, para hacer los debates. Y se han hecho justamente por la necesidad que tiene la carne colombiana de no sufrir las restricciones que hoy tiene muchísima de la carne que se viene produciendo en el Amazonas brasileño, justamente por la misma razón, porque es una carne que se produce a costos sumamente bajos porque la tierra no les cuesta, cuando en Europa tienen todos los condicionantes del mundo para poder vender o comercializar esa carne. En la Cámara de Representantes, de la mano con la Comisión Quinta del Senado, porque debemos trabajar articulados, hoy tenemos el compromiso serio, firme, férreo, de que ese proyecto de ley se ponga a disposición de los colombianos. ¿Por qué? Los ganaderos, porque los que producen legalmente no tienen ningún problema y adicionalmente tendrán el sello de carne libre de deforestación, lo que les permitirá que la gente la compre con más tranquilidad sobre la base de que se convierte en un producto verde,
pero adicionalmente los que están produciendo de manera ilegal van a tener muchas dificultades. Primero, porque en el proyecto de ley tramitado en Cámara había una restricción y era que los dueños de los frigoríficos tenían que reportar el origen de la carne para evitar precisamente que se siguiera invadiendo esa frontera agropecuaria del sur del país en los parques nacionales naturales y le dieran garantía a los consumidores del país de una carne de origen legal, lícito, producida de manera adecuada y sin afectación del medio ambiente. Muchas gracias, representante. Ahí me quedan un par de preguntas que después se las haré, pero en el entretanto a mí me parece que quisiera que el senador nos contara un poco qué está pasando con las vías terciarias. Ustedes recordarán que tuvimos durante una larga época, además veo aquí a este caucano, creo que el último director de lo que fue Caminos Vecinales fue un caucano, si mal no estoy, ¿cierto? Bien, y ayer yo les decía, senador, que el año pasado, en 9 meses, el gobierno chino hizo 118.000 kilómetros de vías terciarias con una inversión de 50.000 millones de dólares, precisamente para estimular la producción agropecuaria y para poder generar una dinámica de desarrollo en diferentes regiones de la China. Aquí en Colombia, las vías terciarias pueden ser cerca de 170.000, de las cuales el 80% está en unas condiciones absolutamente deplorables y la inversión no llega a las regiones. Fíjese que hay un debate hoy en el Congreso de la República que hizo una referencia muy por encima el senador Cepeda a propósito del proyecto de acto legislativo sobre el Sistema General de Participaciones. Yo sí creo que la platica esa nos está faltando precisamente para las vías que conecten a los centros de producción justamente con los centros de consumo. ¿Qué hay de ese proyecto? Mire, doctor Laforí, muy buena pregunta. Yo soy un convencido que sin vías no hay competitividad, sin vías rurales no hay desarrollo rural, sin vías rurales no hay productividad del campo colombiano. Yo tengo que contarles un logro muy importante que pudimos sacar en el Congreso de la República. Es una iniciativa, y valga la cuña, que no es del gobierno. Hoy se da el presidente Pechos de hablar de ese instituto. Les hablo del Instituto Nacional de Vías Rurales, INVIR. Es una iniciativa, que valga la cuña, del Partido Conservador, que firmamos como autores y que se pudo recoger en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Le dio facultades al presidente para crear el instituto. ¿Qué pasó con las vías rurales en Colombia, apreciados ganaderos? Y los ganaderos que tienen hoy la cabellera blanca podrán recordar con más exactitud que otros que en Colombia existió, bien lo decía el doctor Laforí, un instituto que se llamaba Caminos Vecinales. Y Caminos Vecinales se encargaba de ser el responsable de las vías terciarias en Colombia. Hace algunos años atrás, liquidaron Caminos Vecinales y le dieron esa responsabilidad, entre comillas, al INVÍAS. Y los que hemos ido al INVÍAS a gestionar algún proyecto de vías terciarias, en mi calidad, antes de ser senador, fui alcalde de Montería, Octavio lo fue de Manizales, nos tocaba ponernos las rodilleras, doctor Octavio, para ir a INVÍAS a gestionar recursos para una vía rural. Y en INVÍAS nos atendía, como decimos en el Caribe, nos atendían en el cuarto de San Alejo. Es decir, por allá en un escritorio, en una esquina, quedaban las vías terciarias de Colombia. Pasó de tener Caminos Vecinales a ser la última oficina o el último vagón del tren de INVÍAS. Desde luego sin presupuesto, sin capacidad logística, sin capacidad administrativa y sobre todo sin capacidad funcional. Allí hubo un quiebre en las vías terciarias y comenzó a decaer
la competitividad en Colombia por el mal estado de las vías terciarias. Presentamos en el 2022 una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Vías Terciarias, INVIR. Ya tiene facultades el presidente, ya lo creó mediante un decreto presidencial. Este 2025, en su mismo decreto lo dice, es el año del alistamiento. Aspiramos que el 2025, doctor Laforí, comience ojalá a verse, a traducirse el mejoramiento de las vías terciarias si ponen a funcionar en debida forma el Instituto de Vías Terciarias que ya Dios mediante, o gracias a Dios, y con el concurso de los congresistas aquí presentes, es una ley de la República. Y un segundo tema, y termino, no solamente es un tema de un instituto o ponerle un tema funcional. Hay un segundo tema que va a ayudar mucho y es la modificación del Sistema General de Participaciones. Soy un convencido que con esa reforma van a ayudar a que lleguen más platica, más recursos abajo, donde tiene que llegar, a las alcaldías de Colombia, a las gobernaciones, para darle mayor capacidad presupuestal para mejorar las vías terciarias del país. Que sin lugar a dudas, en todas las regiones de Colombia tenemos dificultades, tenemos problemas de acceso y nunca va a haber competitividad del campo colombiano si no mejoramos las vías terciarias en Colombia. Pues yo creo que ese es el gran debate. Y ese es un debate que me imagino que para la Comisión Quinta de la Cámara no puede ser indiferente. Me gustaría oír la opinión también del representante Cardona sobre este tema. Doctor Laforí, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Marcos Daniel, pero le quiero recordar una cosa, que en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional dejó un articulito por allá que dice que se puede celebrar contratación directa con toda la economía popular y con todos los sectores que estén agremiados, por vía de cooperativas, por ejemplo. Y ese articulito le ha gustado mucho al gobierno para pensar en hacer celebración de reparación de vías, acogiéndose por ahí la ley 1551, lo que se llama convenios solidarios con juntas de acción comunal. Y eso no ha funcionado en Colombia. Y no ha funcionado porque aquí no podemos pretender, por más que sea noble la iniciativa de que sean las juntas de acción comunal las que reparen las vías, no podemos pretender que tengan la formación y la capacidad técnica para hacer el mantenimiento y la reparación de las vías del país. Eso que se pudiera ver con buenos ojos desde la perspectiva de la nobleza y del trabajo comunitario, desde lo técnico no ha servido para absolutamente nada, entre otras razones, porque conozco el caso de una junta a la que le dieron un convenio como por 200 millones y pensaron que se habían ganado la lotería. Cuando les dieron el convenio, les dijeron que tenían que comprar rana, compactador, elementos, y cuando acabaron de comprar los elementos, no estaba la plata para el cemento ni para el acero. Así las cosas. El problema hoy de la atención de la red terciaria del país es que el gobierno quiere quedar bien con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales, con las cooperativas, con las negritudes, con los afrocolombianos, con los raizales, con los RUM, con todo el mundo, pero no está quedando bien es con nadie. Eso es lo que está pasando. Totalmente de acuerdo, representante. Yo creo que eso es quizás de las cosas que eventualmente pueden terminar generando una dinámica de corrupción impresionante. Total. Sin que realmente se resuelva el problema. Pero quería volver sobre usted en un tema que quería también hacer una recomendación explícita a propósito de lo que quiere hacer con respecto a la trazabilidad de la carne para que los mataderos informen de dónde viene. Pero no solamente de dónde vienen, sino a dónde van. Porque mire, el tema de fondo, le voy a dar un dato y ojo, ganaderos, los datos que le voy a dar para que se den cuenta la peligrosidad en que estamos montados, y me gustaría que tanto Cámara como Senado hicieran ahí por lo menos una comisión técnica sobre este tema en particular. Mire, aquí tengo los datos y los datos son exactos porque se los di a la ministra de Agricultura. Hace 10 años, Colombia tenía 46 millones de colombianos. Hoy tiene 52. Hace 10 años, Colombia tenía un hato de 22 millones de cabezas. Hoy tiene 30. Hace 10 años, Colombia sacrificó formalmente 4.100.000 animales. Hoy, 10 años después, sacrificó, según el DANE, 3.100.000 animales. 1 millón de animales menos, cuando el precio de la carne
no ha subido este año, lo cual significa que la oferta es abundante. ¿Qué implica ello? Que 1,5 millones o 1.800.000 animales se están sacrificando de manera clandestina. Es decir, el abigeato está golpeando duramente al sector ganadero como consecuencia de la no aplicación de las normas que tienen que ver especialmente con los centros de consumo. Dicho de otra forma, la carne que se sacrifica en una planta necesariamente tiene que tener una guía de movilización a los puntos de consumo. ¿Dónde ha visto usted redadas de la Secretaría del Interior o de Gobierno o de Salud en las diferentes ciudades, precisamente controlando la carne que llegan a los expendios, carne que puede ser de caballo, carne que puede ser de ganado robado, carne que puede ser además utilizado como mecanismo de lavado de activos? Es que 1 millón, termino con esto, 1,5 millones de animales o 1.800.000 animales valen en el mercado mal contados 5 billones de pesos en las fincas, pero puestos en los puntos de venta pueden estar entre 9 a 10 billones de pesos. Alguien está lavando ese dinero, ni la DIAN, que tiene los dispositivos, ni nadie se está preocupando por un tema que está afectando duramente la formalización y el buen consumo de carnes en Colombia. Sería muy bueno, se lo doy como iniciativa, constituir un comité técnico por parte de Senado y de Cámara para analizar este tema. Sobre ese tema en particular, ¿qué comentario nos haría? Yo creo, doctor Laforí, que es un tema que da para analizarlo de largo como de ancho. Desde luego somos conscientes del tema, pero también es cierto, y aquí hay que tener un acto de responsabilidad ganadera nacional, lo decía el presidente Uribe, lo decía el representante Cardona, y es que los ganaderos seamos conscientes que no todos los suelos de Colombia son de vocación ganadera, que hay que respetar el uso del suelo. Y lo que no puede seguir pasando en el país es que podamos tener ganadería, entre comillas, en parques nacionales naturales. Hoy no puede existir ganadería en La Macarena, en Chiviriquete, en Picachos, en Tucuna, en tantos parques nacionales naturales, porque ahí es donde se pegan, y lo tengo que decir con todo el respeto, las corrientes ambientalistas extremas y las corrientes de animalistas extremos, sin entrar aquí a censurar y poner nombres de fundaciones o otros que nos censuran y nos tildan, que somos los ganaderos los culpables de la deforestación en Colombia. Si nosotros sabemos respetar las fronteras agrícolas, si tenemos un tema de trazabilidad de la carne, si tenemos un tema de interoperabilidad entre todos los sistemas de información, si hacemos buenas prácticas de ganadería sostenible, le aseguro que de aquí a 10 años será la ganadería la que le esté dando cátedra al país de buenas prácticas ganaderas hacia el medio ambiente, y que nos dejen de ver y pasemos de la lista negra a la lista de ejemplo en el país de cambio climático. El proyecto de ley un poco va a demostrar, como decimos en el Caribe, quién es quién. Pues vamos a demostrarle al país que los ganaderos somos responsables con el medio ambiente. Representante Cardona. Doctor José Félix, la verdad es que estoy de acuerdo que hay que saber cuál es el punto de llegada de la carne. Esa es una preocupación que hoy tiene el gobierno, radicada fundamentalmente en el Ministerio de Salud. Y lo digo porque ese ha sido el origen de una iniciativa, y es reabrir la totalidad de centrales de sacrificio, o mataderos, como se quiera llamar, o frigoríficos en todos los municipios del país, por lo menos donde operaban. Y eso tiene una gran dificultad. En muchos no es rentable reabrirlos. Entonces se está buscando una manera de conciliar unas centrales de sacrificio regionales que permitan que la operatividad en términos económicos sea sostenible, pero que al tiempo haya responsabilidad sobre el origen y el punto de llegada de la carne, como usted lo está diciendo. Pues yo les agradezco, pero la verdad es que lo que me gustaría que me dijeran, y yo se lo voy a pedir que me lo digan,
es que van a crear una comisión. El jefe es No, él. pero venga y le digo algo, El jefe es él. y que usted está enterado, pero se lo voy a contar a los ganaderos de Colombia. Y lo voy a contar con un poquito de antecedentes para que exaltemos aún más lo que hemos logrado. Cuando nosotros llegamos al Congreso, yo soy primíparo en el Congreso, como les decía, vengo de ser alcalde y primera vez que soy senador, y llegué en el 2022 en el Senado, me encontré el primer proyecto con que nosotros nos estrenamos en la Comisión Quinta, era un proyecto de ley que se llamaba Los Barcos de la Muerte y que trataba de prohibir las exportaciones de ganado en pie en Colombia. Y nos dimos una pela durísima. Aquí el doctor Juan Gonzalo Otero puede ser testigo de lo que hemos trabajado desde Axgan con el tema. Y hundimos el proyecto de ley que prohibía las exportaciones de ganado en pie en Colombia. Y comenzamos a trabajar sobre una resolución para reglamentar la exportación de ganado en pie. Y de ahí hemos dado muchas pelas muy grandes, lo tengo que decir con el respeto, algunas colegas y hombres y mujeres, que, para no hablar de nombres, que de alguna manera no son amigos ni amigas de la ganadería y nos ven como una gran amenaza de todas las ideologías. ¿Qué hicimos? Creamos una iniciativa del presidente de la Comisión Quinta Cámara y el presidente de la Comisión Quinta del Senado, ¿quién les habla? La bancada agropecuaria en el Congreso de la República. Ya existe una resolución firmada por el presidente del Senado. Somos más de 40 congresistas donde nos vamos a unir en defensa del sector y lo que queremos es que fenómenos y causas como la que usted está hablando podamos tener un frente en el Congreso de la República, como existe la bancada animalista radical, la bancada ambientalista radical, pues les llegó también la bancada agropecuaria al Congreso de la República para defender a los ganaderos del país. Magnífico. Pero entonces yo voy a llevarle el problemita a esa bancada, porque no es posible, y yo repito, honorable representante y senador, que 10 años después, con 52 millones de colombianos, con un hato más grande, se sacrifiquen un 25% menos de animales en Colombia cuando está atendido el mercado. Aquí alguien está en un negocio informal que está afectando enormemente la ganadería. Informal e ilegal y en algunos casos criminal, porque no estamos hablando de poca plata. Cuando estamos hablando de 1.800.000 animales, ¿a cómo los quieres poner? A 2 millones de pesos animales, un poquito más, ¿verdad? 3 millones, ¿verdad? 3 por unos 5, 4.500.000 en la finca. Y en los centros de consumo, eso vale 9 billones de pesos. Alguien se queda con ese dinero. Porque cuando el ganado bajó, para ponerte un ejemplo, aquí compraron ganado a 9.500 pesos, ¿cierto? Aquí está, hoy los compran a 7.500. Dígame las señoras que están acá si han comprado carne más barata en el último año. No. En consecuencia, ¿quién se está quedando con los 2.000 pesos por kilo de novillo o por kilo de vaca vieja que nos compran a los ganaderos? Alguien se queda con esa plata y eso es muchísimo dinero. Porque, para darle un dato, el mercado de la carne en Colombia puede estar por encima de los 27 billones de pesos. En consecuencia, cuando usted le pega un bocado de esa naturaleza, hay gente que se enriquece con el esfuerzo de estos ganaderos. Me parece que es un tema que hay que llevar al Congreso con mucho juicio e citar al director de la DIAN, porque la DIAN no cumple resoluciones que hemos construido desde Fedegan precisamente para evitar el sacrificio clandestino, el abigeato y toda la criminalidad que hay detrás del negocio informal de la ganadería. Recibimos la tarea para la bancada agropecuaria, doctor Laforí. Bueno, y dos preguntas finales. Una, quiero hacérsela al doctor Cardona, porque hay una preocupación general con el tema lechero, doctor Cardona. Usted es de un departamento que tiene de todo, pero también tiene ganadería y tiene ganadería de leche. ¿Cómo
¿cómo ve desde la Comisión Quinta la problemática de más de 300.000 lecheros que hoy en día producen más, la industria le compra menos, el precio cae, mientras que el consumidor final paga mucho más por la leche? Ahí hay unas ecuaciones que evidentemente no funcionan para el tema ganadero. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema? Hace poco, doctor Lafurí, hicimos un debate de control político en la Cámara de Representantes. Sé que el Senado también hizo cosa semejante y nos encontramos varias cosas. Primero, el exceso de importación de leche en polvo. Segundo, la falta de compromiso del gobierno en programas tan importantes como la canasta básica en bienestar familiar y el programa de alimentación escolar, que no le daban prioridad o tratamiento diferencial a la producción nacional. Pero el más lamentable y el más doloroso, la pasividad del INVIMA para controlar, investigar y sancionar los lactosueros que se venden como leche en Colombia. Pues nos dimos cuenta que el INVIMA llevaba más de 10 años sin imponer una sola multa, y la última multa había sido como de 800.000 pesos. Era mejor pagar diario 50 multas y seguir con el contrabando o con la trampa que acogerse a la legalidad. Pues fue a raíz de ese debate que el INVIMA anunció hace poco la imposición de por lo menos 13 sanciones en Colombia. Y lo vamos a seguir haciendo porque los lecheros de Colombia no pueden seguir expuestos a que el gobierno, con la pasividad de no adquirir la producción nacional y no imponer sanciones, le permita a los tramposos del modelo que sigan quebrando a los lecheros del país. Yo quiero complementar con un tema que no es ajeno, doctor Lafurí, más allá de los temas sanitarios del INVIMA, de los temas de exceso de acopio de leche en polvo. Hay dos problemas estructurales, TLC e informalidad, y hay dos problemas coyunturales de la leche, que es desde luego el tema de exceso de acopio, pero hay un tema coyuntural que hay que ponerle atención, doctor Lafurí, que es la disminución del consumo de la leche en Colombia. Colombia ha disminuido los litros de leche que nos consumimos al año en Colombia. Estamos por debajo de la cifra de la FAO. Algunos dirán, capacidad adquisitiva en estratos 1 y 2 y 3, válido. Pero también hay algo que lo decía en mi anterior respuesta. Se ha satanizado el consumo de la leche. Yo recuerdo, y quienes nos criamos en familias ganaderas, que de los días más felices de mi infancia era cuando iba madrugado a un corral de la mano de mi abuelo a tomar de la teta, de la ubre de la vaca al vaso, y le quedaba a uno el bigote de leche aquí. Y a mí nunca me dio nada, nunca me enfermé, ni nunca me pasó nada. Pero hoy un niño va al médico, al pediatra, y lo primero que le dice al pediatra es: no tome leche, porque la leche es mala para esto, y para esto, y para esto, y para esto. Y sale los padres de familia de ahí a decir: al pelado no le podemos dar leche porque la leche es mala. ¿Y dónde se han inventado el cuento que la leche es mala? ¿Sí? Entonces yo creo que hay que prender alertas también desde el gremio para hacer campañas masivas para mejorar el consumo de la leche en Colombia. Llegarlo a estratos bajos con programas sociales, ese programa espectacular de Fedegan, no sé, leche para ti, leche para mí y el vaso de leche, pero también unos programas de sensibilización desde médicos, pediatras, nutricionistas, supermercados, para que suba el consumo de la leche en Colombia, que ha sido un factor determinante también en los últimos años de la crisis láctea en el país. Ese es otro tema que yo voy a llevar precisamente a la bancada agropecuaria, porque me parece que esos elementos que han dado ambos sirven para ampliar el debate. Y no vale hacer el debate aquí, pero porque hay un par de temas que quería finalmente tratarlos. Ya llegó la ministra de Agricultura. Además, les voy a pedir a ustedes dos, como presidentes de comisiones quintas, que acompañen a la ministra aquí en el podio, de tal manera que ella pueda hacer la clausura del Congreso. Y el tema tiene que ver con lo que es, por un lado, reforma rural integral, sin perjuicio de algún comentario sobre un proyecto de ley que no se tramita en quintas, sino en primeras,
que es sobre jurisdicción agraria. Me parece que ambos temas tienen una gran incidencia en el sector. Entonces le doy la palabra, empezamos por Senado o por Cámara. Ustedes resuelven. Bueno, yo tengo dos cosas ahí. La primera, para empezar por el final, por la jurisdicción. Yo creo que la jurisdicción no es tan buena como la pintan, ni tan mala como nos la muestran. Y digo que no es tan buena porque evidentemente hay que ponerle cuidado a la celeridad con la que se pueden dar algunos procesos que pueden conducir a la expropiación. Pero no me digan que es mala, yo que tuve la oportunidad de ser abogado litigante, cuando hoy no hay una especialidad en un tema que también el país demanda para efectos de clarificar la propiedad. Yo creo que el país sí necesita una jurisdicción especializada, pero hay que contener los avances, las posibilidades o el exceso de, yo no diría que de normatividad, como la norma precisamente no termina siendo un riesgo alto para el propietario. Por ejemplo, hay una normita por ahí que dice que el que demuestre estar en posesión de un espacio donde haya producción no lo pueden sacar hasta que no salga el fallo definitivo. Entonces va a las 2 de la mañana a sembrar maíz y verá que ahí se queda toda la vida. No, obvio, ese tipo de cosas no pueden quedarse en la norma, eso es lo que hay que regular y controlar, pero que se necesita una jurisdicción, se necesita una jurisdicción. Ahora, respecto de la reforma, es evidente que el país necesita una reforma. De hecho, hoy que han hablado de paz todo el día, caigan en cuenta que la paz del gobierno de Gustavo Petro tiene asignado un presupuesto del orden de 50 billones, 26% más que en el cuatrienio 18-22 de Duque. Y dentro de esos 50 billones, 41 billones son casi que exclusivamente para reforma agraria. Luego es un compromiso del gobierno, el tema de tierras, el tema de legalización, el tema de formalización, el tema de una reforma agraria. ¿Que hay que hacerla? Sí, pero ojo, pero hay que hacerla con indemnizaciones justas, adecuadas, porque tampoco puede ser, como está ocurriendo hoy en algunos sectores, que pretenden que donde llegue una comunidad indígena le entreguen una finca sin que previamente hayan sentado con el dueño a decirle cuánto vale su tierra y cuál es el justo precio que a eso le pone un buen miembro de lonja, un buen evaluador. Yo lo que creo es que sí se necesita una reforma, pero una reforma justa, no solo para los que reciben, no solo para los que reclaman, no solo para los que piden, sino también para los que la tienen y la deben entregar. Por eso creo que el país sí la necesita, pero adecuada y justa. Yo complemento a Octavio en lo siguiente: jurisdicción agraria y reforma agraria. En jurisdicción agraria, doctor Laforí, a esa ley le falta lo que en el fútbol es la línea de cal, que separa el terreno donde se juega y el terreno donde el balón sale de la cancha. Esa línea de cal que separa lo legal y lo ilegal no está bien demarcada en la ley de jurisdicción agraria. La ley de jurisdicción agraria habla de un tema del más débil. Señora ministra, bienvenida. Los saludo en nombre de todos los ganaderos de Colombia. Un aplauso a la ministra, bienvenida. Yo como la recibo, doctor Laforí. La ley de jurisdicción agraria habla de una figura del más débil, que a mí me parece muy riesgoso el tema. Porque entonces, si el día de mañana llega una persona a invadir las tierras con toda la legalidad y la trazabilidad de la tierra que tenga, y esa se va a un juicio, a una ley de jurisdicción agraria y dice, no, es que es un indígena, es una persona afro, es una persona vulnerable, entonces ese es el débil frente al dueño de la tierra, entonces ya es el nuevo propietario de la tierra. Creo que estamos jugando con un terreno muy riesgoso, ¿sí? Entonces ahí hay unas reparaciones y unas prevenciones que nosotros sí tenemos desde el Partido Conservador, que queremos discutirlas y desde luego abrir el debate. Y también hasta dónde llegan los conflictos rurales. Todos los conflictos en el campo van a jurisdicción agraria. Entonces, el Código Civil, el Código de Comercio, ¿dónde queda? Porque una cosa es un tema de tierras y un tema de separación de linderos y otra cosa son procesos civiles o procesos de cualquier otro índole que van contra otro código y no necesariamente con un tema de jurisdicción agraria. Y termino con lo siguiente, señora ministra, y nos gustaría que en su intervención le contara a los ganaderos del país una
preocupación que tengo y la expresé en el Senado de la República recientemente y en un debate en la Comisión Quinta donde usted estuvo presente, y es que la reforma agraria de que habla el Gobierno Nacional no se quede en solo la entrega de tierras. La reforma agraria no puede ser solamente entregar tierras. La reforma agraria tiene que tener un apellido, como su nombre lo dice, y es integral. Y para que esas tierras sean realmente productivas y saquen de la pobreza al campesino que está recibiendo la tierra, tiene que ir acompañada de proyectos productivos, de maquinaria, de semilla, de acceso a créditos, de acompañamiento, de asistencia técnica. Porque si no hay esa integralidad y simplemente lo que hay es una estadística de cuántos títulos la ANT ha venido entregando, pues lo que va a ocurrir es que en unos años en esas tierras no va a haber sino pobreza y rastrojo. Y eso no es lo que queremos ver de la reforma rural. Queremos una reforma rural, queremos acceso a la tierra de quien no la tiene, pero con integralidad para que haya productividad y riqueza en el campo. Muchas gracias, doctor Laforí, por esta invitación. Bueno, señora ministra, yo creo que hemos terminado, pero yo voy a pedirle a ustedes dos que se queden y voy a invitar al vicepresidente de la Cámara de Representantes que nos acompañen, por favor.